escuchando esa maravillosa voz de Luciano Pavarotti y acompañado por Zucchero Fornaciari en Va Pensiero. Es inevitable, cada vez que escucho esa voz de Pavarotti se me eriza la piel de esa magnífica e irreemplazable voz que se nos fue hace poco. ¿Por qué este tema? Para ir ambientando de la ópera Nabucco, tiene que ver con una identidad italiana. No esperamos más, vamos a presentar a nuestro amigo Pietro Sorba. ¿Estás ahí, Pietro? Sí, estoy acá, pero con una voz no tan linda como la de Luciano Pavarotti, o sea, pero totalmente congestionado. Bueno, pobre Pietro. ¿Todo bien? Bien, trataremos entonces de no exigirte demasiado. No te preocupes, después cuando se habla con los amigos, todo se va, todo pasa, así que todo bien. ¿Cómo estás? Bien, Pietro. Y decía, un poco para poner en clima, me regalaba a nuestros amigos oyentes esa magnífica voz de Pavarotti acompañado por Zucchero en una de sus presentaciones, para poner en ambiente, porque hay mucha identidad italiana en lo que vamos a charlar ahora, empezando por vos y por la actividad sobre la que vamos a charlar, que es la Semana de la Cocina Italiana, que te pido le resumas a la gente que nos escucha de qué se va a tratar esta nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de transmitir a tu público, a tus oyentes, algo acerca de esta iniciativa, y desde ya que no hay ningún esfuerzo, al contrario, es un placer. Además sos el primero que me entrevista sobre esto, y la verdad que me da mucho placer que tu programa tenga esta pequeña exclusiva, así que bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, la Semana de la Cocina Italiana, que llegó felizmente y por ahora su tercera edición, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires desde el 24 al 30 de agosto. Están involucrados 34 restaurantes que ofrecen dos menús a dos precios, uno de 135 pesos y uno de 240 pesos, con el costo del cubierto incluido. Y en muchos casos, si me refiero a los menús de 240 pesos, en muchos casos también tienen una promoción relacionada con el vino, así que la verdad que el precio es sumamente interesante. Prácticamente todos tienen entrada, plato principal y postre. Y bueno, es como decía, estos 34 restaurantes ofrecen al público la posibilidad de conocer de cerca menús, platos, productos que realmente se acercan mucho, porque acá no estamos en Italia, acá estamos en Argentina, se acercan mucho a lo que es la cocina italiana, que en este momento se degusta, se consume en muchísimos lugares de Italia. O sea, entonces quiero decir, nosotros acá estamos muy acostumbrados a los platos de la cocina italo-porteña. La Semana de la Cocina Italiana se propone de presentar una cocina italiana, te diría, auténtica, o lo más cercana, más nítidamente, claro, su versión auténtica. Bueno, por este motivo me tomo la libertad de elegir estos restaurantes, y bueno, y le pedimos a los restaurantes que, bueno, elaboren un menú que sea lo más conveniente posible para el público, porque la Semana de la Cocina Italiana no debe ser una oportunidad para el restaurante para llenarse de dinero, tiene que ser una oportunidad para que el público conozca los restaurantes y conozca esos platos que quizá muchas veces, o sea, no se encuentran, y que los encuentre a precios realmente amistosos. Entonces, esto es un poco el espíritu de la Semana de la Cocina Italiana, que después finaliza el día 30, la Usina del Arte de la Boca, con una serie de actividades que te puedo anticipar algunas, proyección de documentales sobre jamón crudo de Parma, parmigiano reggiano, sobre la cocina de Emilia Romagna, y después una clase de cocina sobre aperitivos italianos, sobre pasta seca, sobre pasta fresca y sobre pastelería. Bueno, en fin, ahí digamos como que queremos cerrar un poco todo lo que la gente fue degustando durante la semana, con un contenido de calidad ofrecido al público, por supuesto en forma totalmente gratuita y con degustación además de productos que se elaboran directamente en la clase de cocina, para el público que después decidirá hacer un paseo o darse una vueltita ahí
en ese espacio magnífico que es la usina del arte de la boca. Buenísimo, y eso el día 30. La semana de la cocina italiana. Ya publicaré los 2 links que vos has ya publicado y lo repetiré, agregaré mi grano de arena en esa cadena de difusión. Hay un sitio de Facebook que se refiere... Sí, exactamente. Ahora, digamos, se activó porque uno de los partners de esta iniciativa es un diario que se llama L'Italiano, sí, diario que es uno de los links. Todos los italianos del mundo. Sí. Entonces me pareció un partner muy interesante para difundir este tipo de iniciativa. Uh-huh. Entonces, muy gentilmente, el diario puso a disposición un espacio, una landing page, donde están uh-huh. todos los restaurantes, todos los menús, con todos los detalles de las propuestas. Entonces, para conocerlo, como decías muy bien vos, es suficiente entrar en Facebook, buscar la Semana de la Cocina Italiana, y ahí, bueno, una persona que tenga un mínimo de confianza con Facebook encontrará claramente los links para poder entrar en esa página y buscar, pistear, ver cuáles son los menús, cuáles son los platos y finalmente armar una agenda para esa uh-huh. semana extraordinariamente italiana, valga la rima. Sí, la rima. Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Estoy muy contento que, digamos, esta semana ya entró en la agenda cultural permanente de la ciudad, cultural gastronómica permanente de la ciudad. Este es el tercer año. Y todos los años se agrega una pequeña actividad o algo más como para empezar a potenciar. Así que siempre en los comienzos hay que ir cautelosos y después de a poquito ir afianzando la propuesta, y es lo que estamos haciendo para que Buenos Aires tenga una semana de italianidad gastronómica completa. Buenísimo. Pietro, solo un tip informativo. Aprovechando tu condición de genovés, y como Italia tiene una gastronomía que ni corresponde decirlo, muy rica, muy amplia, en la cocina genovesa, ¿qué plato típico de tu Génova natal recomendarías que prueben? Bueno, los platos, yo te digo cuáles son los platos típicos. Los platos típicos son el pesto, la pascualina, la farinata o fariná, el chupín de pescado, la focaccia col formaggio, uh-huh. Las verduras rellenas, las tartas saladas, pero sin masa. Uh-huh. Algunos platos con stoccafisso, que sería una especie de bacalao, en lugar de ser salado es seco. Digamos, mucho plato con anchoas, mucho plato con pulpo. En fin, es una gastronomía muy esencial, uh-huh. pero digamos una gastronomía que se basa sobre perfumes muy delicados, porque está absolutamente presente el aceite de oliva, las hierbas uh-huh. aromáticas como la albahaca, por supuesto, la mejorana, el tomillo, uh-huh. Las pequeñas, esas aceitunas tallascas, que son esas aceitunas chiquititas, pero que tienen un sabor muy intenso, los vegetales así de esas huertas empinadas, ahí a pico sobre el mar, entre el mar y la montaña, pero hay una total, diría casi, ausencia de carne vacuna, muy poca carne en general. Si se come conejo, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque son animales de huerta, ¿no? Claro, tal cual, de granja. Por lo tanto, claro. Bueno, es una gastronomía que tiene un poco de mar, un poco de huerta y muchas hierbas aromáticas, mucho producto de hierba, y es una cocina además, como se dice, de recupero, ¿no? O sea, realmente de aprovechamiento integral de todos los recursos que trae el territorio, elaborados con sabiduría y con buena materia prima. Eso es un poco, digamos, el secreto de la cocina genovesa. Lo esencial. Y aprovechemos también a comentar, estuve viendo que tu libro Recetas de Bodegones, que fue tu última publicación, último libro, sigue primero en el listado de ventas del rubro libros gastronómicos. Es una linda noticia, porque más allá del placer personal, la verdad, lo que me da mucho placer es que el público elija un producto de este tipo. Eso significa que evidentemente la buena cocina tradicional, la cocina simple, la cocina sin tantas historias, sin tanta vuelta, evidentemente le gusta mucho al público, y bueno, y te diría inesperado éxito
del libro lo demuestra, porque es que un libro de cocina, primero es el libro de cocina más vendido, y segundo, está entre los 10 libros más vendidos en absoluto, digamos, entre toda la categoría del mercado. Así que bueno, es un resultado muy, que me llena de alegría, y repito, no tanto por mí, sino porque evidentemente el público entendió cuál es la idea, y que evidentemente demuestra el afecto, el cariño y el placer que tiene en cocinar recetas que pertenecen a la tradición de nuestra cocina ítalo-porteña, de nuestra cocina porteña, de nuestra cocina tradicional. Y recordemos a la gente que en una charla anterior que hemos tenido, vos habías descrito, subrayado el hecho de que muchas de las recetas, no todas, pero un porcentaje importante, eran sumamente accesibles para que aquel aficionado a la cocina con interés y un mínimo de habilidades en la cocina pudiera materializarlas. O sea, son recetas accesibles. Te lo confirmo porque recibo diariamente mensajes por parte de lectores que afirman que intentaron preparar la receta y lograron los platos con mucho éxito. Entonces, bueno, esto significa que las recetas, o sea, son fáciles, que las recetas son sabrosas, que las recetas regalan, digamos, momentos de felicidad, y este es otro motivo para estar muy feliz, que se agrega, digamos, obviamente a la satisfacción general de haber logrado un buen trabajo. Buenísimo. Y recomiendo a la gente que todavía no lo tenga, es un buen libro de cocina para tener en casa, pues es una relación muy razonable, muy accesible en precio en relación al disfrute que después le va a brindar esta recopilación de recetas, y muy instructivo sobre la cocina, como bien describías, la cocina porteña, digamos. Sí, señor, así es. Y finalmente, en el estribo, porque vos tenés obligaciones laborales que atender ahora, así que te dejamos siempre, te dejamos tranquilo que pases. Tranquilo, estoy muy tranquilo. Cuando hablo con vos siempre es un momento de tranquilidad. Bueno, te agradezco. ¿Hay alguna novedad ahí, sea oportuno empezar a insinuar? Pues estabas trabajando en un par de puntas. Lo más cercano es, digamos, desde el punto de vista de los eventos, muy probablemente, digamos, si no ocurre algún cataclisma, será la Semana de los Bodegones, que normalmente se celebra también en este caso tercera edición, Semana de los Bodegones de Buenos Aires, en el mes de octubre, noviembre, ahora estamos ahí eligiendo la fecha, y después desde el punto de vista editorial, a eso me refería. El libro es un libro que fue con el chef Dante Liporace, con la idea de trasladar los platos de la tradición a una instancia contemporánea. O sea, veremos si logramos convencer y si logramos atraer y generar curiosidad, digamos, transformando los platos como, no sé, la milanesa napolitana, la tortilla, los buñones de acelga, el pollo al ajillo, etcétera, 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 digamos, desde su apariencia habitual a una instancia un poco más moderna y contemporánea. La verdad que las pruebas que estuvimos haciendo son extraordinarias, la verdad muy lindos platos, muy interesantes desde el punto de vista conceptual y además del sabor, del gusto, de la textura. Y mañana empezamos las fotos, así que este es el próximo libro. Después ya estamos ahí con otros 3 proyectos en puerta, que bueno, se seguirán haciendo a medida que termine uno, porque siempre hay que terminar uno para empezar el otro. Por lo menos yo he aprendido a trabajar así, no se puede trabajar en 2 libros al mismo tiempo. Fantástico. Pietro, cuídate mucho, que mejore esa congestión, y bueno, me alegro por los logros con el libro y por esta organización de la Semana de la Cucina Italiana, que recordemos a la gente, entre el 24 y el 30 de agosto, con, como bien decías vos, 34 restaurantes que has seleccionado para ofrecer típicos platos italianos a aquellos interesados en la buena gastronomía. Muchísimas gracias, Esteban. La verdad, siempre un gran placer. Un abrazo a todos tus oyentes y espero verte pronto. Muchísimas gracias por tu interés y por tu atención. Al contrario, gracias a vos. Gracias, un gran abrazo. Chau, buenas tardes.